¿Te apuntarías a ser voluntario aunque creas que no tenés tiempo? ¿Crees que una sola persona puede cambiar la vida de alguien? Nosotros teníamos dudas hasta que conocimos a la invitada de hoy. Así que quédate con nosotros porque lo que aporte y lo que nos comparta hoy puede cambiar tu forma de ver el tiempo y de ver el voluntariado. Vivir sin filtro podcast. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir sin filtro podcast. Hoy tenemos el enorme placer de tener una invitada muy especial. Está con nosotros María. Bienvenida, María. Gracias, Yania. María, para conocerte un poquito más y saber un poquito más acerca de vos, ¿quién es María? María es una mujer de 60 años con una familia numerosa, que pertenece a una familia numerosa, con muchas ganas de vivir. Siempre intento ser positiva, muy entregada, a veces demasiado a los demás, a lo que me rodea, y muy exigente muchas veces conmigo mismo y con los demás. A veces soy demasiado nerviosa e intransigente, y en esa actitud mía pues a veces me llevo por delante a personas que no son tan activas como yo, ¿no? Y se me queda así un poquito esa sensación, y según voy creciendo cada vez más, según va madurando uno, pues se va dando cuenta de, pues eso, de que va dejando por el camino a veces a personas o situaciones a las que les ha podido hacer daño, ¿no? Por esa actitud de querer siempre estar activo, hacer, no parar. Pues eso, esa es María. Bien, entonces para llegar a ese constructo que tenés acerca de vos ahora, de tu vida adulta, me gustaría que iniciemos ahí escarbando un poquito quién era esa María pequeñita y que nos contés algo acerca de tu infancia que sintas que te haya marcado a vos y que te haya ayudado un poco a llegar hasta hoy donde estás. Puede ser algo negativo o puede ser algo positivo. Contanos lo que vos querás. Muy bien, como os decía, pertenezco a una familia muy numerosa. Tengo 40 primos carnales. He estado muy rodeada de familia. Tengo un recuerdo maravilloso de mi infancia. Yo soy la mayor de 7 hermanos. La mayor de 6 chicas y un chico. Sí. Sí. Y si algo me ha marcado en mi casa es poder compartir esa vida familiar, ¿no? Es estar siempre rodeada, acogida de cariño y de gente que me ha apoyado, ¿no? Y me ha querido. Y en ese rodear, pues es donde fui mamando este vínculo mío con la sociedad, ¿no? De querer siempre ayudar a los demás, a veces hasta de más. Porque ahora me he dado cuenta que hay veces que hay muchas personas que no quieren que le ayudes, y me ha costado mucho darme cuenta de ello, ¿no? Y en esa época, pues eso, cuando me llevaba mi madre a los comedores, a ayudar a las hermanas a preparar comida, o a la guardería de la tía abuela, en mi casa ha habido siempre mucho contacto, ¿no? con el entorno religioso y de colaborar con situaciones sociales, ¿no? Y lo tengo muy, muy grabado. O sea, todos esos ratos que he pasado yo fuera, saliendo de mi vida de confort, ¿no? Luego después, cuando ya fui un poquito más independiente, seguí implicada con ese entorno, pero me entregué tanto que llegó un momento en el que me sentí como ahogada, ¿no? ¿Qué edad tenías, María? Pues eran 17 años, 18 años. Y lo hacía de forma independiente. Yo siempre he sido y sigo siendo una persona que hago las cosas de forma independiente. Por tu cuenta, diríamos, ¿no? Sí, yo por ejemplo, yo que sé, es un ejemplo, ¿no? Pues voy a la compra y voy siempre sola a hacer la compra. Es que no puedo ir con nadie a mi lado a hacer ni con una amiga, ni con un familiar, porque no, digo, yo es que... Y eso lo veo que me pasa en todas las cosas de mi vida, ¿no? Cuando me meto a hacer... yo soy muy inquieta. Y he creado muchas cosas, he creado muchas asociaciones, he creado a nivel deportivo muchas actividades, y yo veo algo que se puede cambiar o mejorar y me lanzo a ello. O sea, mi hija mayor me dice, yo he aprendido de ti eso, que no le tengo vértigo a nada, ¿no? O sea, me atrevo a hacer cosas.
también es verdad que siempre digo que yo no invento nada, que lo que hago es copiar lo que hacen bien otras personas, ¿no? Sí. Y lo he copiado en muchos ámbitos de mi vida, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que me sentía acogotada por esa gente a la que iba a ayudar a escribir. Me acuerdo de una chica que no manejaba ni pies, ni las manos, ni la cabeza, y escribía y pintaba con los pies y la llevaba a sacarse la EPA. Y cuando no iba, pues me sentía como, estoy mala, no he ido, ¿no?, a ayudarle. Con culpa. Sí, porque estaba como ahogada. Y esa sensación que ahora hoy en día, que estoy muy implicadísima con el mundo del voluntariado, me acogotó. Decía, pero ¿por qué tengo que ir? Pero estoy como, tengo que estar siempre ahí. Y entonces dejé de ir, de golpe y porrazo, dejé todo y desconecté. Y luego, bueno, pues ya mi vida pues cambió, completamente diferente, ha sido distinta. Pero sí, ahí es donde empecé yo con él. Yo he tocado el mundo del voluntariado, como siempre lo digo, desde que tengo uso de razón. He estado aprendiendo y descubriendo ese mundo, ¿no? Tuve la suerte que cuando volví me planteé con 30 años, después de haber tenido mis hijos, mi familia, y vi que tenía tiempo para volver a hacer lo que me gustaba, porque siempre me ha gustado hacerlo, dedicarme a otras personas. Dije, yo sola no vuelvo sola a este mundo, me tengo que acompañar de alguien y estar. Y bueno, fue entonces cuando decidí meterme en una asociación arropada y entré en la Asociación del Cáncer, en la que lo que se me ofrecía era un grupo de profesionales psicólogas que nos iban a acompañar siempre, nos han cuidado. Bueno, llevo 30 años y a mí me han mimado, me han cuidado, me han arropado en situaciones duras, siempre han estado muy pendientes, y es algo que a mí me enseñó a ser voluntaria de verdad, a cuidarme de mí, a que me cuidaran y a poder cuidar de esa manera a los que iba a atender. Cuidar, acompañar, escuchar, orientar, mucha preparación, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha servido hoy en día, pues para poder hacer equipos de trabajo con personas pues que han entrado en el mundo del voluntariado de repente, ¿no? Que no es fácil, porque yo creo que todas las profesiones se van creando según uno va creciendo, y eso de jubilarte y no, sí, me jubilo y me voy a meter de voluntario pues hay muchísima gente que dice que no sirvo para esto. Normal, porque no has aprendido a ser voluntario, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poquito ese proceso, ¿no?, de adaptación que yo he tenido desde, ya te digo, desde pequeñita. Bueno o malo, pero lo he tenido. Claro, porque vos empezaste prácticamente a ser voluntaria desde tu casa, según contás, ¿no? Porque era un ambiente bastante colaborativo y tenían ahí eso como de, al ser tantos hermanos, más tu papá y tu mamá, siempre tenés que estar ayudando a que uno se vista, que el otro coma, y te reforzaron todavía eso más, llevándote a lugares donde podías ejercer ese voluntariado de una manera un poco empírica, y lo que decías, ¿no? Te agobió un poco el sentir que era un deber. Y luego entraste a la asociación de voluntariado del cáncer, y ahí te enseñan un poco más cómo se estructura y de qué manera vos tenés que estar bien para poder ayudar a otro. Entonces, me gustaría que vos nos contaras o nos comentaras qué crees vos que necesita una persona para ser voluntario, porque lo que acabas de decir ahorita, yo lo he escuchado mucho. Que hay gente que tiene miedo a hacer voluntariado porque dicen, no me veo capaz, o a lo mejor no lo voy a hacer bien, ¿sabes? Porque no tienen como esa información de qué se necesita, María, para ser voluntario. Bueno, lo primero de todo es que tener tiempo. Hay que tener tiempo, pero tiempo no es tener 5 horas al día. O sea, puedes comprometer 1 hora a la semana de tu vida. Pero lo primero es un compromiso, ¿no? O sea, es un compromiso, decidir que tienes un tiempo y que quieres dedicar una parte del tiempo de tu vida. Porque yo siempre digo, no tengo tiempo, todos tenemos tiempo. Lo que pasa es que cada uno gestiona su tiempo como quiere. Te puedes ir a la piscina a pasear, o quedarte tirado en el sofá, no hacer nada, ¿no? O simplemente no hacer nada, cuidarte. Entonces, lo primero eso, tiempo. Compromiso.
Y luego, pues todos somos diferentes y hay muchos tipos de voluntariados. O sea, puedes estar muy próximo a personas que están pasando una situación de vida muy complicada y muy delicada, y en esos voluntariados pues no se puede entrar de golpe, no te puedes tirar a la piscina, tiene que haber un proceso para saber cómo escuchar, atender, entender y comprender el problema que están pasando, ¿no? Muchas veces yo veo la gente que llega nueva al centro. Yo estoy coordinando ahora mismo un centro, es una asociación de caridad, de las Hermanas de la Caridad en el barrio de Arangoiti, en Deusto. Llevo 12 años. Sor Begoña es la hermana de la Caridad Sorbe, la que creó el centro hace 35 años, con un grupo de voluntarias que hoy en día siguen trabajando y colaborando con el centro, ¿no? Y me pasa muchas veces que la gente que llega nueva, que quiere, bueno, pues continuar con nuestra labor, pues muchas veces tienden, yo también, pero cada vez menos, a juzgar o a querer opinar lo que le pasa al que viene, ¿no? Que porque va a venir. A mí me pasaba al principio, me acuerdo que cuando empecé me dieron una lista: va a venir esta gente a recoger comida hoy a la mañana, ¿no? Yo me sentaba en una mesa, no había móviles, no había nada, hace 15 años, y yo me sentaba en aquella mesa, formalita, esperaba 1 hora, 2 horas, y no venía nadie a recoger comida, a recoger su comida. Y yo me ponía malísima. ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas vos en ese momento? Yo decía, pero ¿cómo es posible? Si no vienen no les interesa, no necesitan la comida, ¿a quién le están dando la comida? Yo empezaba en mi cabeza a pensar, el que me ha puesto aquí no se entera la fiesta, lo ha hecho fatal, esta gente no necesita comida, no les ha avisado, déjame un teléfono para que les llame. Yo llamaba a esos teléfonos móviles que había allí que nadie cogía. Me sonaba una musiquilla de algo, no sé qué, y nadie, no cogía a nadie. Yo no entendía nada. Y de repente, pues a última hora, cuando ya había que cerrar, ya nos íbamos a ir, de repente empiezan a aparecer gente que era del día anterior, y decía, ¿estos por qué vienen a estas horas? O agarraban el coche los que estaban conmigo y se iban hasta no sé dónde y les llevaban el coche a las casas. Decía, pero no podían venir ellos. Yo empecé a juzgar. Sí. Porque aquella gente no, lo que hace un poquito la gente que llega. Entonces, pues poco a poco me empecé a dar cuenta que aquello no estaba bien hecho, que a esta gente se le había dado un papel en enero y era septiembre, y en enero se le había puesto, pues en septiembre tienes que venir el día 9 a las 5 de la tarde. En enero, le digo, es que hasta yo me habría olvidado de ir. Sí. Porque no había una comunicación, ¿no? Entonces aquello me enseñó a no juzgar. Entonces eso es importante en un voluntario, no juzgar y luego, sobre todo, intentar aprender de los que ya lo están haciendo, ¿no? Que te enseña a cómo atender o recibir. Y bueno, y lo que como voluntario, pues sí es cierto que sí da bastante, volviendo a la pregunta, ¿no? Da vértigo. Yo veo las caras de las que vienen el primer día, o dicen, necesitamos gente para dar. Tenemos niños que vienen a aprender a clases de apoyo escolar, ¿no? Y dices, ¡bah, qué tontería! Pues esto es muy fácil. Voy a estar con unos niños a enseñarles, pues eso, como sumar, restar. Ya. Claro, cuando ese niño viene y está muy, muy simpático y está tranquilo y tal, pero cuando ese niño hoy le ves y al día siguiente le ves y hoy te viene con carita un poco más pachuchita, o le ves que está agobiado, o le dice otro y se pone triste, entonces te implicas con ese niño. A involucrarte, sí. Y descubres que detrás de ese niño hay una historia de vida, hay una familia, hay unas circunstancias personales, y dices, aquí empieza el voluntario, ¿no? Entonces, para mí empieza la parte bonita, ¿no? del voluntariado, que es esa, en este caso, ¿no? Esa cercanía a las situaciones complicadas de las personas, familias, recursos, ¿no? Que pues terrible, ¿no? Además es como digo yo, el que tiene un problema parece que tiene imán y se le juntan todos juntos, ¿no? Salud, vida, familia, el vecino y todo se complica, ¿no? Y entonces ahí es cuando descubres pues
ves quién está preparado o preparada para asumir ese reto y quién no está preparado para asumir ese reto. Yo, el tiempo que he estado, por cerca de mí ha pasado mucha gente y ha habido gente que se ha ido, pero se ha ido porque por ella misma se ha dado cuenta que no es capaz de no solamente de escuchar, sino de no afectar de tal manera, porque hay gente que dice, es que me llevo el drama de esta mujer para mi casa y me voy con el corazón encogido y no puedo dormir, y al día siguiente o me llaman y qué ha hecho y qué no ha hecho y cómo está y cómo no está, y lo entiendo perfectamente. Que es, ayer me decía una chica, me dice, María, es que el que estás ahí todo el día al pie del cañón, y entonces yo les digo a todos, es que lo he mamado, lo he interiorizado tanto desde pequeña, que no es que no me afecta, porque sí me afecta, pero yo siempre digo que yo cada día me quedo con aquello bueno que he hecho. O sea, aquello que he podido ayudar a salir adelante a alguien, una sonrisa, el abrazo en la puerta del centro cuando das la comida, cuando te cuentan una historia. Me quedo con eso, no me quedo con el que no he podido solucionarle el problema, no le he podido ayudar. Hoy es cierto que hoy en día la red de ayudas que hay es tan grande, yo enseguida puedo recurrir a los servicios sociales, al médico de familia del centro de salud, a la asociación, a los vecinos, y vas buscando soluciones. Es cierto que pues hay casos, o sea, yo me tengo que centrar un poquito en lo que sé, pero ayer estuve en unas jornadas en otro distrito de Bilbao completamente diferente, hablando de la soledad, y es que todo se replica en todos los lados. O sea, los barrios, las ciudades tienen espacios pequeñitos y todo ocurre, no con las mismas personas, con diferentes personas, pero todos hay. Tienes el problema del alcohol, el problema de los niños abandonados, el problema de los malos tratos, el problema de que ha vivido diferente en diferentes personas. Pero claro, si lo ves tan cerca, es decir, esto me está afectando, ¿no? Y es muy duro como voluntario y voluntaria darte todo, o sea, entregarte a un problema, consigas que esa persona confíe en ti y confías en ella y le das una oportunidad. Y yo a veces decía, y me vuelve a fallar. Y no es así, no y es no te está fallando a vos, no, se está fallando a ella misma. Sí, eso es lo que yo me he dado cuenta. Y entonces digo, vamos a volver a empezar. Y dice, María, es que te he fallado otra vez. Digo, no, es a mí, es a ti. Y eres tú la que tienes que salir adelante. Entonces, eso lo aprendes. Yo no soy psicóloga, ni he estudiado psicología, no ni tenés auxiliar. el título, pero yo creo que la vida te ha hecho un poco psicóloga de la vida, ¿no? Sí. Lo que pasa es que luego, te voy a decir una cosa, a todos nos pasa que no somos las mismas personas dentro de casa y fuera de casa. No somos los mismos. Mis hijos van a oír esto y yo no soy la misma persona en la calle con la gente que con ellos. He sido una madre súper exigente, súper exigente, muy dura. Bueno, yo siempre cuento que a mí no se me han quedado dormidos mis hijos en brazos. Nunca. ¿Y cómo hacías para...? En su sitio, en su cama. Luego les vamos a dejar unos tips que nos va a pasar María de cómo hacerlo, bueno, porque yo tengo algunas amigas esta es otra historia. Que es a día de hoy. Antes de irnos hacia ese rumbo, me gustaba algo que estabas diciendo acerca de cómo ejercer el voluntariado, porque problemas o situaciones en las que podemos ayudar hay en todos sitios. Escuchándote lo que decías de los barrios, creo que cambia. Es el mismo escenario y solo van cambiando como los protagonistas, ¿no? Total. Y al final vos decís, no, es que a lo mejor no hago voluntariado porque creemos o asociamos el voluntariado como a irnos a otro lugar donde hay un montón de necesidades. Y muchas veces, lo que mencionabas hace nada, la soledad. ¿Cuántas personas están pasando por estadios de soledad o por sentirse solo? Y no necesariamente tienen que ser personas de más de 70 años. Ayer para mí fue una ducha de tocar tierra en ese mundo.
fue súper bonito y hablábamos de la soledad, la que tenemos muy asimilada a las personas mayores. Soledad querida o no querida, porque hay las dos, ¿no? Pero hoy en día hay soledad en la juventud, con todos los móviles y aplicaciones detrás de esas pantallas. Hay soledad en esos niños en los que sus padres trabajan tanto que están en casa solos todo el rato y no tienen que les atiendan. Me da igual el inmigrante que el que no tiene recursos, como el que tiene hasta demasiado, y entonces en lugar de estar con los padres está acompañado de otras personas que no la sienten sus padres, ¿no? El migrante que llega a una ciudad solo y que hasta que se ubica y encuentra su sitio está más solo que... Todos tenemos momentos de soledad. Y además yo siempre decía, por esto se hablaba mucho de volver a las raíces de los barrios, a vincularte con algo, a recuperar las fiestas de los barrios, ¿no? Pero yo les decía, digo, pero es que el que está solo y la que se encuentra solo, ¿por qué se encierra en su espacio de confort? Porque cuando sale a la calle y ve que los demás transmiten alegría, están juntos, están contentos, lo están pasando bien, todavía te encuentras peor. Se siente más solo. Claro, y entonces hay que buscar herramientas, que es lo que ayer hablábamos, para intentar enganchar a esas personas que se sientan solas y poquito a poco pues darles una oportunidad de compartir un juego o compartir un camino al colegio o dar una mano al niño para que pase la calle. Crear más espacios donde la gente pueda sentirse incluida, ¿no? Bueno, pero es eso. Bueno, y volviendo ahora sí, María, a esa diferencia entre la voluntaria María, que conocemos quizás todos de cara al público, a la María esposa, la María madre, la María hija. ¿De qué manera sentís vos que se compactan o se unen esas 4 o 5 Marías? ¿Y qué sería como la mayor diferencia que vos notás entre ir a ayudar a los demás fuera de tu casa y a lo mejor que me imagino que ayudarás mucho a tu hijo, el cuidado, tal, pero de una manera, según lo mencionabas, más exigente, ¿no? ¿Cómo han sido esos roles? Bueno, a ver, vamos a contarles aquí a la gente, a los amigos, que yo pasé de no tener niños a recurrir a las técnicas de reproducción. No tuvimos una niña maravillosa en el año 96 y buscando el hermanito pues vinieron 3 de golpe. Así que Lucía se encontró con 3 añitos con 2 hermanitas y un hermano. Me fui a casa del hospital con los 3, con las 2 niñas y el niño. Casi nacieron a término, casi me voy con ellos de lo que aguanté. Pero ¿no sabías? ¿O sí sabía, pero que como di a luz a término y me fui a casa con todos, pues volví a casa muy, muy, muy agotada físicamente, muy cansada, muy cansada. Me costó muchísimo tiempo recuperarme. Me aislé totalmente del mundo. Era una etapa de mi vida que era otra María. Descubrí mi casa, mi familia, mis hijos, mi marido. Bueno, tengo que contar que todo lo que yo he hecho, llevo 40 años con la misma persona y es gracias a él, a todo lo que yo he conseguido. Esa ha sido la persona, el referente de mi vida, ¿no? Después de mi padre, que se murió siendo yo muy joven. Y entonces, pues, la educación que yo di a mis hijos fue muy estricta, muy dura en cuanto a horarios, disciplina, pero sí entregadísima, total, 100%. Dejé de trabajar, no me quedó más remedio, porque... Como para no hacerlo, si tenías montado un kinder ahí en casa. Es que no se podía. Entonces, bueno, nos apretamos los cinturones y dejé de trabajar. Y cuando ya empezaron a ser un poco personitas, yo dije, bueno, pues tengo que volver a recuperar mi vida, ¿no? Y es muy gracioso porque, bueno, digo, cuando nacieron, estando embarazada, en los últimos 2 meses que yo me encamé para poder aguantar hasta el final, fundé la Asociación Vasca de Partos Múltiples junto a mi marido. En esa época, en esos 5 años, aparte de criar a mis hijos, acompañé a más de 400 familias con trillizos y cuatrillizos. O sea que hay muchos trillizos y trillizas por ahí, aunque no lo tenemos tan asociado a que sea normal, en esa época
había 10 partos de trillizos al mes en el Hospital de Cruces. La reproducción asistida cambia, bueno, es un tema que no es, también me hice experta en ese mundo. En esa época, pues bueno, podías tener 3, 4, 5 y 6 porque no había control. Ahora es imposible porque solo te implantan uno y es uno, es algo que se divida en 2 y te metan 2, pero no. En esa época era una locura. Y bueno, pues mi objetivo era, como lo hago hoy en día, ¿no? Todo lo que yo tenía de conocimiento, sabía, nuestros íntimos amigos también tienen trillizos, un año más que mi niña. Yo aprendí mucho con Marian y con Pedro a criarlos, educarlos, sacarles adelante. Me enseñaron tanto que cuando llegó mi momento, pues no tenía más que recordar un poquito todo lo que había vivido con ellos, ¿no? Y yo dije, yo también puedo contar esto a otras personas, ¿no? Y es lo que hice, les ayudé, aparte de conseguir ayudas oficiales y todo. Y fue una etapa muy especial porque es cierto que yo conviví y compartí con gente que no conocía de nada, parejas de todas las clases, ideas, y mi objetivo prioritario en esa época era salvar la pareja. Sí. Yo creo que el 80% de esas parejas hoy en día no están juntas o más. Y probablemente el 70% se destruyeron en los primeros 2 años de vida de los niños. Sacar adelante a trillizos o cuatrillizos es muy complicado. Es una auténtica batalla. Es una auténtica lucha con la vida. Y bueno, si están sanos, bien, pues si encima tienes a uno enfermo, no te quiero ni contar. Y mi lucha fue esa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiendes a buscar mucha ayuda de fuera. Y esa ayuda al principio está muy bien, pero enseguida te sobra y no la puedes quitar de encima y se destruye la pareja, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces yo ahí también aprendí mucho de las relaciones, de la gente, de ver que sabía transmitir, contarles cómo... Sabía qué parejas me iban a seguir y quiénes no iban a seguir un poco mis indicaciones. Ahí solo al ojo ya veía vos sí. si había madera o no para... Sí. Y entonces, bueno, todo eso me sirvió, pues bueno, en mi casa, como yo digo siempre, copio y bueno, pues iba viendo, copiaba esta idea de luego he dado 1000 ideas, que ahora a mí me viene la gente con un problema con los enanos, cuando vienen al centro mental me sale él, y cómo, porque claro, ahora para mí es un drama cuando vienen y me dicen... esas casas tan pequeñas y entonces les digo, venga, el cochecito, la ropa, y tienes cuna, y todos, ¿cuna? Si duerme conmigo en la cama. ¿Y o sea, tu cara cuál es, María? Mi cara es de así. ¿Cómo? Y digo, yo, pues mis hijos han dormido, las niñas dormían juntas en una cuna, pero en mi cuarto aquí, el de cuarto de ellas al lado, digo, ¿cómo que en la cama? Y claro, yo intento explicarles, digo, pues es que luego claro, no te lo quitas de encima nunca. Es complicadísimo. Aunque esté pegado, aunque sea ahí una... Entonces busco cunitas pequeñitas sí. La gente, pues enseguida capacitos para que no los tengan metidos en la cama, ¿no? Bueno, eso más el de 6 o el de 7 años. Y bueno, pues no es que lo marque, pero es que me parece tan complicado, ¿no? Educar así a sacarla. Y luego siempre digo... Qué fácil es educar a 3 y a 4 a la vez. Es muy fácil. Educar a uno hoy en día es complicadísimo en valores, en respeto, en dar, en agradecer, pero 4, o sea, es que se tienen que solos ayudar. Además que yo creo que se refuerzan el uno al otro, a la otra, como eso, ¿no? Al final tenés 4 personitas y cada uno con su diferente personalidad, porque aunque hayan nacido los 3 a la vez, serán un mundo o 3 mundos de diferencia. Me gustaba lo que decías de crear la asociación de partos múltiples, porque creo que un poco va saliendo el reflejo de lo que de cómo María ve la vida. Y para mí, lo que estoy captando de lo que estás contando es que también has sabido ver como lo que a vos te está pasando, habrá más gente a la que le esté pasando y entonces quiero compartir o sentirme parte también de estas experiencias como lo que yo estoy viviendo o lo que yo esté pasando le puede servir a otros. Creo que eso da también mucho esa amplitud que tenés vos de ser voluntaria, de cómo la has llevado a todos los ámbitos de tu vida. Porque lo que te decía antes, ¿no? Hay gente que dice, quiero ser voluntario en tal.
en algo específico, ¿no? Pero vos sos voluntaria de la vida. Al final es como donde ves una oportunidad de unir, de ayudar. Y ahora te iba a comentar antes de que se me vaya, ¿cómo ha cambiado de cuando vos empezaste a ser voluntaria? Porque llevas toda una vida siendo voluntaria. Ahora, ¿cómo ha mejorado ese sistema para que haya como más instituciones que puedan abarcar a que una misma persona, lo que decías, ¿no? Muchas veces decís, tiene un problema de salud, tiene un problema de educación, tiene un problema de familiar. Entonces, ¿cómo crees vos que está conectado? Si está bien conectado, si crees que se podría mejorar en algo. Coméntanos. El voluntariado va totalmente ligado al mundo de las asociaciones. Uh-huh. Para mí una asociación, un grupo de personas enfocadas a solucionar un problema o a sentirse piña para atajar una solución, me parece fundamental en la vida, ¿no? O sea, ayer les decía también les decía, me encantaba, ¿no? Ese vínculo que había entre las trabajadoras sociales del barrio y las asociaciones. Donde estamos en Arangoiti hay 6.000 personas y hay 18 asociaciones de todo. De todo. Ayer le decía a Ángel, le digo, ¿por qué no hacemos un tríptico como hacen estos en el que esté después escrito y ahí yo les pueda dar? ¿Por qué? Porque hoy es que han cambiado precisamente en eso, en que cada vez el mundo se especializa más. Igual que en las carreras que estudian los chavales, ya no es, por ejemplo, antes era magisterio, ahora no, ahora es educación infantil, educación primaria, educación secundaria, o sea, todo es mucho más específico y orientado a algo más concreto. Entonces la gente se hace más profesional en un problema en concreto, ¿no? Y en las asociaciones es igual, ahora tienes de todo, o sea, ya tengo gente enferma y le mando a la esclerosis, le mando al cáncer, le mando a PNAVI, le mando a Goravide, le mando a que tengo que si los problemas de alcohol, que si hay problemas o adicciones, que si hay problemas de, o sea, está todo mucho más, hay más ámbitos en los que poder llegar, incluso la cantidad de asociaciones que, por ejemplo, ahora para las mujeres, acompañar a las mujeres a desarrollar y bueno, y lo que no conocemos, porque qué difícil es llegar a todo hoy en día. Es que yo lo que veo es que ayer les decía, hay que llegar a difundir, claro, si los que vivimos aquí no conocemos todos los recursos que tenemos, ¿cómo se va a enterar el que viene? El que lo necesita o el que viene de otro sitio, ¿no? Llegar. Y entonces, ese espíritu pero va a ser que meterse, buscar en internet, te van lanzando cosas, imágenes. Y a mí, la gente que veo que llega y que tiene... La gente que llama a la puerta de Luisa de María buscando, ¿qué quieres? Y te dicen, pues es que realmente no sé lo que quiero, necesito un vínculo con algo, estoy en el barrio, veo que en esta puerta hay movimiento, hay gente, os veo al pasar con el autobús, hay sonrisas, se ven niños, ¿qué es lo que dais aquí, no? Y es que lo que digo, es que lo que yo les digo a las compañeras es que tenemos que hacerlo todo sonriendo y a veces me sale la mala leche y el otro día no sé quién se colaba en la cola y salí yo, ¡ay, cómo sigáis discutiendo! ¡Dejo de traer comida! ¡Buah! Todos... así en seco, ¿no? Y de vez en cuando viene a la María que le digo, no, o sea... Y luego está, pues que tampoco tengo, como digo, no tengo tiempo para todos. Entonces les digo, pues el que quiera... Me dicen, sal ahí fuera, y digo, sí, pues si salgo tengo que buscar. Entonces, el que quiera algo importante que me pida una cita, ¿no? Sí. Que es muy complicado. Entonces, es eso, ¿no? El que cada vez hay más posibilidades de acudir. Ayer, por ejemplo, lo mandaba por difusión. Pues el gobierno vasco y el ayuntamiento han creado un espacio que no hay que hacer cita, que es abierto, no sé, pero que está en Colón de la Reategui y es para migración y te puede resolver cualquier tipo de problemas. Bueno, pues ayer, a través de la difusión de las redes que tengo yo, les he mandado la información a todas las personas que están en el centro. Intento utilizar todo esto para... reenviar la información para que pueda llegar a todas las personas. Para, ¿no? que ellos sepan que tienen este servicio. Este servicio está ahí, pero igual lo desconocen, ¿no? Bueno, María, y escuchándote, se me ocurre preguntarte, ¿qué es lo más duro que has visto o que has vivido siendo voluntaria?
Bueno, es que son muchos años de mi vida, ¿no? Siendo voluntaria. Entonces he tenido, desde la Asociación del Cáncer, he estado presente en historias de vida muy, muy terribles, y eso ha sido muy duro a nivel salud humano. Ahí donde lo más duro para mí fue cuando me encontré con gente conocida. Cuando yo fui de voluntaria a atender a un paciente y me encontré con alguien conocido. Esos momentos fueron muy complicados, y de hecho pues incluso me plantearon el momento de que cambiaran de voluntaria para acompañar a esas personas, pero esas personas no querían cambiar de voluntaria, así que seguí con ellos. Y esa parte fue muy complicada. Pero esta segunda parte de mi voluntariado, que es más en vida social, cercano a circunstancias humanas tan terribles, pues lo más duro está siendo identificar mujeres que no son capaces de... No tienen la capacidad o no les han podido enseñar a cuidar y educar de sus hijos. Y tener que transmitir a los servicios sociales que estas personas no se pueden hacer cargo, que tú te das cuenta que esas personas no se pueden hacer cargo de sus hijos, y cómo ves que esa es la realidad y que ocurre así y que acaban esos niños en manos de los servicios sociales. La verdad es que después me doy cuenta que es lo mejor para esos niños, y esa es la verdad, que está siendo lo mejor. Pero ese momento, ese proceso es muy terrible tomar esa decisión, porque cuando a ti los servicios sociales te dicen, tenemos reuniones, no, tenéis que transmitiros cuando veis problemas, y yo le digo a mi compañera, vamos a llamar y a contar de esto. Entonces siempre sabemos que la situación es muy complicada y muy dura, pero es que nos parece tan terrible tener que meternos por medio, y eso es lo que más me cuesta. Pero siempre pienso que al final hay algo que estás haciendo bien y que es lo correcto, ¿no? Y eso es quizás lo más complicado. Fuera, aparte de que, como siempre digo, intento no llevarme a casa el problema de cada uno, sino que busco llevarme siempre algo bueno que ha ocurrido ese día, porque si no, no volvería. Volverías a colapsar, y a lo mejor eso te pesaría demasiado, volvería, ¿no? Sí. Y bueno, es importantísimo crear un equipo, un grupo de personas, que es lo que he hecho, para no sentirme responsable, para no sentirme obligada, ¿no? Siempre el típico día que dices, hoy no puedo con mi vida, pues no voy. Igual que les digo a ellas y a ellos, ¿no? Si alguno tiene un día algo, aquí nadie es obligado y todo se sale adelante, hay un compromiso y ya buscamos una solución. Pero es duro, y verlo, y ver las caras de tus compañeros cuando ocurren estas cosas, o dejarles a uno en manos de una persona, o haber tenido una persona que estás cuidando, y al revés, que la hemos puesto en servicios cuando hablo de niños hablo de personas mayores, de personas que están súper a gusto en nuestro entorno, que les has mimado, les estás cuidando con un montón de problemas, y que se las acaban llevando los servicios sociales, o sea, les acogen, ¿no? Sí. Y ves que están tristes porque no están, no se encuentran igual de acompañados que como estaban antes, ¿no? Y ayer me llamaba la trabajadora social de un piso de una persona mayor, y me llamaba y me decía, María, ¿cuándo podemos llevar a este hombre, que le voy a llevar con mi coche? La trabajadora social. Qué bonito, y sí. le digo, no, vamos nosotros a buscarle, le vamos a traer aquí a que venga a jugar un día a cartas, y sí, estamos yendo, Claro, es que la han ubicado en un espacio en el que el hombre tiene barreras arquitectónicas para salir, se ha perdido 2 veces, se ha caído, y han decidido, claro, que no puede salir solo. Claro. No puede casi andar, y entonces, claro, pues no se puede mover de la casa. Antes venía al centro, volvía, a la tarde iba al hogar del jubilado, jugaba cartas con su problema terrible. Sí, pero tenía cierta independencia y se sentía parte de una comunidad, que yo creo que eso es muy importante. Es duro, o sea, el pensarlo. Claro, mis compañeras a veces, es que cuando me dicen, es que le he ido a ver, y digo, a ver, cuidado, pero tenéis que ir en positivo, tenéis que ir a verle, porque claro, vais a encontraros un cuadro bastante potente, y yo siempre les digo, es como cuando voy al hospital a ver a los enfermos, ¿y cómo puedes ir a ver? ¿Tú sabes cómo es algo de esa parte, la parte bonita, ¿no? Sí. Porque el voluntariado tiene toda esa parte mala, pero tiene una parte... Bueno, espera, calma, María, que te voy a hacer yo la pregunta. Te voy a hacer yo la pregunta. A ver,
¿Qué es lo más gratificante? O sea, lo que más te haya llenado. ¿Y de qué manera vos sentís que has aprendido de las personas a las que vos ayudás en tu ámbito familiar, de manera personal? ¿Cómo crees que ha ayudado a crecer en vos esa voluntaria que es nata? Pero ¿de qué manera crees que esas situaciones bonitas o gratificantes te han ayudado? Todos los días. Todos los días. El que piense que cuando conoce a alguien, porque a mí todos son desconocidos y desconocidas, hasta que entro en sus vidas, ¿no? Uh-huh. Y conocer a una persona de cero, empezar a meterte en su vida y que te cuente sus cosas, eso es maravilloso, ¿no? O sea, tener esa oportunidad de estar conociendo personas de países, de culturas, de ideas, de creencias, es maravilloso. O sea, es maravilloso escuchar historias de vida, de superación, de sacrificio, de lucha. Es que es una inyección de aterrizar, como digo yo, aporrizar, ¿no? Aporrizar con la vida real, ¿no? Como dices, las películas, es que las películas son una mera TVO, una tontería al lado de lo que ocurre el día a día, ¿no? Y lo que tú decías antes, ¿no? En la puerta de al lado, en el barrio de al lado, en la casa de al lado. Que no nos tenemos que ir muy lejos. En la pandemia, la gente lo sabe, que estuvimos 3 meses encerrados. ¿Te crees que estuve con los brazos cruzados? ¿Qué estaba haciendo? No pude, claro, estar con los brazos cruzados. Mi patio de vecinos tiene 24 vecinos, de los cuales 8 o 10 tenían, ahora algunos se han muerto, más de 80 años y no tenían cerca a sus familias. Y nos ocupamos de ellos. Yo, mi vecina de abajo, la de al lado, todos los días bailábamos, cantábamos, las terrazas nos dan al patio, todos los días había canciones, los fines de semana música, bingo, la oca, en el ascensor nos poníamos cositas, hemos bailado, feria de abril, atleti, cumpleaños, todos los días. A mí se me murió una cuñada en ese periodo, una hermana de mi marido, unas circunstancias muy terribles, y no se enteró nadie, no se enteró ningún vecino. No me parecía oportuno, seguimos adelante. Es cierto que en ese proceso, por ejemplo, mis hijos y mi marido algo más, pero ninguno quería así salir, ni ahí. Empecé con la guitarra, cantábamos con la guitarra canciones. Y bueno, tengo una experiencia de vida que fue maravillosa, la historia después, la gente, cuando después salía a la calle, la gente se había enterado a través de los amigos, que qué suerte vivir en esa comunidad, pues una gozada. Sí, yo te estoy escuchando y digo, no haber coincidido yo en vivir en ese portal, pero en el paralelo, como la ONG, nosotros teníamos que seguir, yo tenía autorización para salir a atender y repartir la comida. Y claro, no podías estar con nadie. ¿Con quién crees que repartí yo la comida durante esos meses? ¿Con mis hijos? Sí. Eran mis hijos los que se vinieron y algunas personas del barrio que cuando empezaron a poder salir con las mascarillas, Manoli, las broncas que ha tenido Manoli con su hijo porque venía allí a dar y estar presente, y hemos estado y le hemos dado todo y íbamos a hacer comedores arriba, comida para repartir. Fue maravilloso. O sea, la experiencia mía del COVID fue de poner los pelos de punta, ¿no? O sea, la oportunidad que te da ese momento para poder seguir trabajando. Entonces, esa gratificación, esa satisfacción, ¿no? De poder acompañar. Y el poder hacer parte a tus hijos de la labor que haces, ¿no? Bueno, eso sí, transmitir. Y luego es una cosa que yo siempre digo a todo el mundo, ¿no? Yo les cuento lo que hago. Les cuento. O sea, yo nunca jamás les he invitado a participar de mis voluntariados. Les he contado lo que hago, saben lo que hago, me respetan, me entienden, pero yo les cuento, escuchan, entonces saben dónde estoy, saben lo que hago. Pues que mi hijo pinta, pues un día me ha hecho un dibujo y ha ido a pintar, o me ayudan a traer cositas, o no sé, están ahí muy, muy presentes, ¿no? Yo creo que lo que te decía antes al principio, ¿no? Yo soy muy independiente para todas estas cosas en mi vida. Y mi marido, además, he tenido la suerte llevo 40 años con él. Siempre ha estado ahí, siempre me ha respetado, siempre me ha apoyado. Le he robado millones de horas a su tiempo
o sea, quiero decir, mi presencia con Sí, él, ¿no? sí. Millones de horas, se ha organizado él con sus cosas, también hace de todo, porque dices, es que es complicado, ¿no? Es complicado quedar, porque luego, sumado a todo esto, yo en la educación de mis hijos, que le digo mucho a la gente, el deporte, la importancia del deporte en nuestra vida, ¿no? Hablábamos antes de un gimnasio, de estar en forma, de vida saludable, ¿no? Y eso también ha estado súper presente en mi vida. Yo soy árbitro deportivo nacional, he acompañado a mis hijos en sus deportes, porque yo iba... ¿Y de qué deporte? El pádel. Mis hijas han jugado al pádel mucho, yo iba acompañándolas y decía, uff, ¿qué hago aquí sentada mirando? Y esto se puede mejorar y cambiar, se puede mejorar y cambiar. ¿Qué hay que hacer? Me tengo que sacar un título de tal, pues me saco el título, me hago el título, organizo campeonatos. Hoy es el día que sigo metida, sigo arbitrando y sigo organizando campeonatos, ¿no? Y es que no puedo estar quieta. María, pero entonces tu día, en vez de tener 24, yo creo que tiene 42 horas, María. La vida de todos tiene las mismas horas, las mismas. Pero cada vez, quizás es por la edad, las fuerzas, ¿no? Físicas. Pero bueno, ahí tengo que decir que mi hija mayor me ha dado muchos ejemplos de vida. También superó una enfermedad en su momento muy terrible y salimos adelante. La Asociación del Cáncer a mí me ayudó mucho, porque yo me iba preparando y decía, si todo lo que yo estoy orientando a esta gente me toca a mí, me tocó, lo pasamos juntos, pude, como digo yo, todas las herramientas que me habían dado, que yo estaba contando, las apliqué en casita, y hoy es el día que me da un ejemplo de cuidarnos, ¿no? De pensar en la María que está dentro y que se me olvida que está ahí, ¿no? Y cada vez la tengo más presente, ¿no? Como conectando con vos misma, ¿no? Sí, y parar y escuchar más a la gente. Y eso me ayuda, porque antes yo me llevaba por delante a muchas personas en mi vida, muchas. Desde pequeña tengo historias para contar con compañeras de al lado sé qué, y decir, es que me estoy llevando, porque en mi ímpetu por querer ayudar o por querer hacer... Sí. Pues te llevabas al que se te pusiera delante del objetivo que querías de ayudar, ¿no? Y me ha pasado en muchos estadios de mi vida y soy consciente de ello. Y ahora intento pues estar más, antes de hablar, contar hasta 3, escuchar, dar opción a otras personas que tienen, como digo, ya hay mucha gente que es más callada, más discreta, pero tienen tantas cosas que decir y contarnos el que está ahí, que es muy bonito, ¿no? Y esa escucha que aprendes en esta parte del voluntariado, porque es mirar, es abrazar, es escuchar, es sacar tiempo. Ahí sí que tienes que sacar tiempo de donde no lo tienes, ¿no? Cuando estás atendiendo a una persona y tienes a otro en la puerta, el otro al teléfono y el otro que está llamando y que sabes que tienes... Sí, cómo distribuir para poder acompañarlos a todos y que se sientan... Todas esas cosas son las que a mí me han aportado este mundo, ¿no? Vale, y María, si por ir terminando o no terminando, igual nos podemos tirar nosotras aquí otras 3 horas más, pero si vos, de todo lo que has vivido, de todas las asociaciones que vos has sido partícipe, las que vos misma has fundado o hecho posible, en la que estás ahora actualmente, si te pudieras quedar con un mensaje o una frase para decir a todas esas personas que hoy nos están viendo y nos están escuchando y que por lo que sea se han preguntado qué es ser un voluntario, cómo es ser un voluntario, ¿qué frases les dirías como para motivarlo o para que se animen a hacer voluntariado? Bueno, la frase que voy a decir es una frase de una persona que mi tatarabuela es beata, está en los altares, está en proceso de santificación, es algo de lo que estoy muy orgullosa. ¿Cómo se llama, María? Rafaela de Ibarra. Es una mujer de Bilbao, madre de familia, que fundó la Congregación de los Ángeles Custodios, en la que nunca llegó a ingresar porque se ocupó de sus nietos cuando se murió su hija. Y que era una mujer, pues eso, con muchísimos recursos económicos y que destinó su vida y su tiempo a atender a las personas y sobre todo a las mujeres que llegaban a Bilbao. Ella tiene una frase
que en casa está muy presente y que a mí me gusta mucho, mi hermana se va a acordar, que es la presidenta de la fundación, que es: no os canséis nunca de hacer el bien. Es una frase que al final, hacer el bien, ¿qué es hacer el bien? Es estar ahí siempre, ¿no? Echando una mano, ¿no? Al de al lado. Entonces, es no cansarte, porque a veces intentas hacerlo y te encuentras una zancadilla y vueltas a empezar, y otra zancadilla y no sé qué, o un problema, ¿no? Entonces, no cansarte nunca, seguir ahí, ¿no? Entonces es un poquito la frase que yo quería transmitir, ¿no? Qué bonito, María, porque va conectado al inicio de cómo te íbamos a escuchar, lo que ibas a contar. Pensábamos, no podemos cambiar todo el mundo, o sea, no podemos mejorar todo el mundo, pero sí podemos hacer pequeños cambios o involucrarnos en pequeñas cosas que hagan que este mundo sea un poquito mejor, o cada día intentar hacer algo bueno, intentar hacer el bien, con alguien de al lado, una sonrisa, un gesto, pararte a escuchar a una persona que a lo mejor no tiene con quién hablar. O sea, el hacer voluntariado, yo creo que vos lo llevas a otra estratosfera, pero podemos hacerlo en nuestro día a día, podemos incluirlo en nuestro día a día. Con los vecinos de la escalera. Exacto, con nuestros vecinos de la escalera, o con la persona al subirte al autobús, alguien que va con prisa, déjalo pasar si va con más prisa que vos, ¿no? O sea, son pequeñas cositas que a lo mejor, más allá de que vos estés en muchos lugares, yo te conozco y yo sé que allá donde vayas, si saliendo de aquí ella ve algo en lo que pueda ayudar, está dada a eso, ¿no? Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí hoy, que la gente que nos ve y nos escucha haya podido conocer un poquito, una pinceladita de lo que es María. Te admiro un montón, ya lo sabes, y ojalá podamos tener más oportunidades, porque me interesaría también que nos contés en otra oportunidad más acerca de cuántas asociaciones crees que hay, por ejemplo, en este país, que antes lo hablábamos nosotras y decíamos que gracias al bienestar de todos hay mucho de todo, y eso hace posible que haya una red un poco más grande, ¿no? No sé si querés dar un mensaje o final para despedirnos, María. No, gracias a ti por invitarme a este ratito. Y gracias a la suerte que he tenido de que entres en mi vida. No, la suerte es que fue mía. Ha sido muy bonito. Has estado y sigues muy presente con todo. Y bueno, pues no tengo mucho más. Yo creo que ya he dicho todo. Bueno, pues Vale. Un beso. Gracias. Chao. Vivir sin filtro podcast.